No os podéis imaginar lo que me he divertido yo haciendo este vídeo y todo lo que me he acordado del módem Picon. Hace algunos días, un colega colgó en el grupo de cacharreo del Telegram de CQ en frecuencia esta foto en la que se ve un módem hecho con una tarjeta de sonido muy barata basada en el chip CM108. Pero lo que más me llamó la atención fue que daba el esquema de cómo utilizar una de las GPIO, es decir, entradas y salidas de propósito general, para gestionar el PTT de la emisora. Y me puse a investigar. La tarjeta es muy barata. A poco que busquéis en AliExpress o en otras plataformas chinas, os daréis cuenta que la podéis comprar por menos de 3 euros. También encontraréis mucha información y muchos esquemas para modificar esta tarjeta. Los hay de muy sencillos, que emplean un único transistor, y de más sofisticados donde la manipulación de la tarjeta es más compleja. Yo voy a hacer un mix entre los más fáciles y los más difíciles. También habrá que encontrar la forma de decirle al PC qué pin quiere utilizar para el PTT. Como quiero utilizarla con el software UISS para hacer APRS con la Estación Internacional y otros satélites, he encontrado una página donde descargar un complemento para el programa UISS que te permite seleccionar el pin GPIO 3 del CM108 para hacer el PTT. Y eso es lo primero que voy a probar. De la página web de Repeat Builder, de la cual os pongo el enlace en la descripción, descargamos el archivo pttdll.zip clicando en este enlace. Las indicaciones es que después de descomprimido el archivo zip, debemos copiarlo en la misma carpeta donde está guardado el SoundModem. SoundModem es el programa que utiliza UISS para generar las tramas APRS a través de una tarjeta de sonido. Una vez descomprimido, buscamos la carpeta donde está instalado el UISS, que normalmente dentro de la carpeta UISS instala la aplicación SoundModem, y copiamos los dos documentos en la carpeta. Lanzamos el programa UISS y al hacerlo nos abrirá también el SoundModem. Ahora conectamos la tarjeta de sonido. Buscamos en el programa SoundModem la pestaña Settings, Dispositivos, y donde dice Select PTT hay que seleccionar la opción Ext. Ahora si miramos Advanced PTT, aquí nos aparecerá un dispositivo que es USB PNP Sound Device. Aplicar y OK. Y ahora para probarlo necesito el polímetro. Para hacer la prueba del PTT he tirado de mi viejo Pro Max y lo he conectado a la salida de la tarjeta de sonido. Este jack está conectado el negativo a través de esta pinza al polímetro. Y el positivo del polímetro la voy a conectar al GPIO 3, que es esta pata de aquí, como dice la hoja de características del propio chip. Ahora en el SoundModem, cuando le damos al Advanced PTT Setting, aparece esta ventanita y hay un test. Cuando le damos al test, vemos como el pin se pone a 3,15 voltios durante unos segundos. Se trata de usar esa señal de 3,15 voltios para poner el equipo en transmisión. Os enseño un primer plano del GPIO 3 que está en el pin 13 y es este de aquí. Lo podemos localizar a partir de la marca de referencia que nos marca el pin 1. Este chip tiene varios GPIOs, concretamente 4. Me imagino que han elegido el 3 porque es el único que está en una esquina y es fácil soldar un cable en ese pin. Y una advertencia, yo compré 2 placas porque cuando cacharreas, romper lo primero que estás intentando es muy fácil. Pero resulta que la segunda placa que compré tiene el pin 13 unido mediante un punto de soldadura al pin 14. Esto es un fallo de soldadura y provoca que el PTT no funcione. Si quisiera utilizarla, debería separar estos dos pines previamente. Y ahora, antes de empezar a cacharrear, necesito algo de información. Por ejemplo, la cargabilidad de salida del pin GPIO 3 del chip, es decir, la cantidad de miliamperios que puede dar. Y esa información la tengo en el datasheet del componente. Concretamente, el GPIO 3 puede entregar hasta un máximo de 8 miliamperios. Haré algunas pruebas para saber cuál es la mejor forma de utilizar esos 8 miliamperios para activar un PTT. En este caso voy a usar un optoacoplador porque me da la impresión de que es más resistente a las interferencias por radiofrecuencia. El ánodo del LED del optoacoplador lo conectaré al pin 13 del chip a través de una resistencia y el cátodo lo conectaré directamente al negativo de la placa.
Por el otro lado, el terminal PTT de la emisora tiene que ir al colector del transistor del optoacoplador y luego el emisor del optoacoplador tiene que ir directamente a masa. Y la gran ventaja de utilizar un optoacoplador es que la masa de la emisora no entra en contacto eléctrico con la masa del ordenador y esto reduce las posibles interferencias y reduce las posibilidades de avería de uno de los dos dispositivos. Este circuito sería el adecuado si fuese a utilizar una emisora, pero yo quiero utilizar como equipo de transmisión un Yaesu FT5D y los walkies se comportan de otra manera. Para que el walkie entre en transmisión, lo que tengo que unir a masa a través de una resistencia es el terminal del micrófono. El funcionamiento es el siguiente: cuando el GPIO 3 del chip se ponga a 3,5 voltios, el LED se encenderá y esto provocará que el transistor entre en conducción, forzando al equipo a entrar en transmisión. Y cuando la salida GPIO 3 baje a 0 voltios, el LED se apagará, el transistor entrará en corte y el equipo volverá a recepción. Ahora paso a la fase de diseño y el primer dato que necesito saber es la tensión umbral del diodo. Para ello lo pincho en el comprobador de componentes y me da que tiene una tensión de 1,18 voltios. Dejadme antes que lo compruebe con mi viejo Promax y el viejo Promax me dice que tiene una tensión de 1,08 voltios. Permitidme que me fíe más del viejo Promax que del comprobador chino. Del esquema que he dibujado antes del optoacoplador me quedaré solamente con la parte del LED. Cuando el GPIO 3 del chip se active, me dará 3,15 voltios, tensión más que suficiente para encender el LED. Y cuando un LED se enciende, se comporta como si fuera una batería puesta en sentido contrario. He de encontrar una resistencia que me limite la intensidad que entrega el GPIO 3 a 8 mA. Quiero que la intensidad máxima que pase por esa resistencia sea 8 mA. Para calcularlo, aplicaré la ley de Ohm. Quiero saber qué resistencia mínima he de poner para que la intensidad máxima sea 8 mA. Como la resistencia por un lado tiene 3,15 voltios y por el otro 1,08, si esto lo divido entre la intensidad máxima, obtengo la resistencia mínima, 0,258 kiloohmios, que en realidad son 258 ohmios. Significa que esta resistencia ya con sus colores correctos debe ser más grande de 270. A decir verdad, intentaré hacerlo funcionar con una intensidad menor de 8 miliamperios para que el chip vaya más descansado. Para comprobar los cálculos he puesto 3,15 voltios con aquella fuente de allá que vienen hasta aquí. Pasa por una resistencia de 330 ohmios, entra el LED y la parte del LED está aquí en este cable que ahora está sin conectar, donde conectaré el positivo del polímetro para medir la intensidad. El negativo del polímetro está conectado al negativo de la fuente de alimentación. Y cuando le pongo corriente, la intensidad me queda limitada a 6 miliamperios. Si puedo hacerlo funcionar con 6 miliamperios o incluso con 4, no lo haré funcionar con 8. La siguiente prueba es ver si el transistor del optoacoplador pasa a conducción cuando alimento el LED. Tengo el polímetro puesto en continuidad o en comprobación de diodos, subo para que lo veáis. Ahí. El positivo al colector y el negativo al emisor. Y como es un transistor NPN, si todo va bien, cuando yo alimente el LED, entra a conducción. Prácticamente se va a cero, menos de 100 milivoltios. Para conseguir que la interface active el PTT del walkie, voy a mirar a ver cómo está hecho el micrófono de la marca Yaesu. Yaesu utiliza para sus micrófonos, utiliza este tipo de conector que tiene una punta y 3 anillos para el altavoz, el PTT y el micrófono. Voy a abrirlo y os enseñaré cómo es por dentro. Y este es el esquema del micrófono. Del conector de punta y 3 aros que usa este walkie-talkie. En la punta está el positivo del altavoz. En el primer anillo no está conectado. Este anillo de aquí es el que trae el micro, que además incluye un potencial de 3,2 voltios para alimentar las cápsulas Electrek de los micros de mano. Y el último anillo sirve de PTT y de GND de masa. En realidad me interesa solo la parte del micrófono y el PTT. Esta pista llega desde el conector hasta el terminal positivo del micrófono. Desde esta pista y a través de esta resistencia se alcanza uno de los terminales del PTT.
mientras que el otro terminal del PTT se une a la masa del conector a través de esta otra pista. Cuando se acciona el PTT, se une directamente el pin del micro a la masa a través de esta resistencia de 2200 ohmios y el equipo entra en transmisión. Se trata de hacer algo parecido, pero sustituyendo el PTT por el transistor del optoacoplador. Para conectar el walkie me he hecho este cable con un jack de 3,5 y 4 conexiones, lo que llaman un TRRS, que he unido a estos 3 pines que están aquí pinchados en la placa protoboard. Para hacer el cable he utilizado un conductor que compré para reparar unos auriculares Bluetooth. Por aquí arriba os dejo el vídeo que hice en su día, que es de 6 conductores, pero como solo necesito 3, he puesto paralelos 2 a 2. Por eso aquí abajo veis que hay 2 conductores en paralelo en cada uno de los pines. Aquí tengo el sistema conectado al walkie. Os pongo una lupa para que lo veáis bien. Ahí me vienen los 3 cables. El superior es el micrófono con sus 3,2 voltios. El del medio es el altavoz, que no voy a utilizar en este caso. Y el de abajo es la masa. Del micrófono se conecta a través de esta resistencia de 2200 ohmios al colector del transistor interno del optoacoplador. Y del emisor vamos directamente a la masa a través de este cable de 2 colores. En el otro lado está el circuito del LED, tal como lo hemos visto antes, la resistencia de 330 ohmios y el LED con su ánodo conectado a la resistencia que viene del positivo y con el cátodo conectado al negativo. Pues bien, si le damos tensión al LED, el walkie debería pasar a transmisión. Entra en transmisión, pero no transmite porque lo tenía puesto en una frecuencia de banda aérea. Si busco una frecuencia de la banda aérea de aficionados, por ejemplo esta, en cuanto le dé corriente al LED, tiene que pasar a transmisión. Voy a poner la potencia baja. Y como podéis ver, pasa a transmisión perfectamente. Ahora probaré con potencia alta. La verdad que las pruebas que hice para hacer este montaje las hice primero con un transistor, pero me encontraba que al trabajar con potencia alta y tener la antena aquí, las interferencias que el transistor captaba eran suficientes como para que entrara en conducción y el walkie no saliera de la transmisión. En cambio, con el optoacoplador no he tenido este problema, porque la interferencia nunca llega a ser tan grande como para poder encender el LED que hay dentro. Pues la verdad es que le he dado muchas vueltas a cómo hacer el montaje práctico, cómo montar el circuito, pero al final creo que quitaré estos 2 conectores. Además, si salen bien, uno de ellos lo aprovecharé para conectar el walkie después y luego le pondré encima un trozo de placa genérica de tiras donde ponen los componentes, formando una especie de sándwich pegado aquí. Lo primero, quitar el conector. Lo tengo puesto aquí en la base de soldadura y os voy a poner un primer plano para que disfrutéis de la cámara que he estrenado para hacer este vídeo. Y así tenéis más detalle de lo que voy haciendo. Para desoldar 6 pines, 3 de un lado y 3 del otro, hay que ponerlo bien de flux, por ambas caras. Y ayudándome de una pinza y dando calor con el soldador, primero levanto las 3 patas de un lado y luego las 3 patas del otro hasta que me quedo con el conector en la mano. Aplico la misma estrategia para sacar el otro conector, que la verdad es que han salido bastante bien, y podré aprovecharlos tanto para este montaje como para otros. Toca ahora retirar el sobrante de estaño con trencilla de cobre, y luego los restos de flux limpiándola con alcohol isopropílico. Con la placa limpia ya he medido una plaquita de placa de prototipo de tiras, y en esta voy a montar todos los componentes, y luego la pegaré encima. La idea es que ocupe el mínimo espacio posible. Y como el conector que he sacado de la placa es de montaje superficial, pues pondré la placa con las tiras hacia arriba e iré soldando los componentes por la parte superior. De esta manera, por la parte inferior queda aislante y no habrá problemas de cortocircuito con los componentes de la placa. Con una herramienta abrasiva voy a hacer los cortes necesarios en la placa. Empiezo soldando el optoacoplador, dejándolo lo más recto posible, y luego sueldo la resistencia de 330 ohmios que limita la corriente que pasa por el LED del optoacoplador. En el otro lado pongo el conector. La verdad es que el paso de las patillas del jack de montaje superficial no coincide muy bien con el paso de las pistas. Lo pongo lo más aproximado posible. Para que asiente he tenido que quitarle 2 puntitos de plástico que lleva para encajarlo en el circuito impreso, y que molestaban porque en esta placa no están esos 2 agujeros. Corto otras 4 pistas para que no haya cortocircuito entre la resistencia y el conector. Le pongo un puente para unir la masa del conector con la del optoacoplador. Después la resistencia de 2200 ohmios entre el micrófono y el optoacoplador para hacer el PTT. Y tengo la placa terminada a falta de comprobar las conexiones.
Ahora le toca el turno a la otra placa. Hay que soldar un cable en el pin 13 para llevar la señal PTT hasta el optoacoplador. Le pongo un poco de flux para soldar y con mucho pulso intento soldar un cable lo más fino posible. De todo lo que hay que soldar, esto creo que es el paso más difícil. Esta placa genera una tensión de unos 4 voltios y medio para alimentar cápsulas Selectret. Pues bien, para que esa tensión no llegue hasta el conector del micrófono, es necesario retirar esta resistencia de 2200 ohmios. Es una resistencia SMD extremadamente pequeña, pero retirarla no es difícil. La señal de audio que genera el ordenador es estéreo y sale por los canales LR que están conectados a estos puntos. Para convertir esta señal en mono, los uniré pero usando dos resistencias de 100 ohmios para proteger el paso final. Y ya solo queda soldar un cable para la señal de micro y otro cable para unir la masa de las dos placas. La parte final es soldar las dos placas una encima de la otra, más o menos así. Ya le he dado forma a la salida de audio del ordenador, que tiene que ir conectada a la entrada de micrófono del walkie-talkie y que será el pin central del jack de 3 conexiones que he soldado en la placa. La punta del jack será la masa del walkie y el retorno del PTT y toca unirlo a la masa de la tarjeta de audio. El terminal de la parte de atrás del jack será la salida de audio desde el walkie y esta tiene que ir conectada a la entrada de micrófono de la tarjeta de sonido. Le doy la vuelta a la placa para soldar el último cable que queda, que no es otro que el cable que lleva la señal de PTT hasta el optoacoplador. Y antes de hacer pruebas, un primer plano de la placa con las conexiones. He dispuesto que en la punta del jack vaya la masa y el PTT. En la toma central del jack irá la conexión de micrófono y en la toma posterior del jack la salida de altavoz. Vamos a hacer la prueba. Es una prueba de laboratorio más que de una prueba de campo. La prueba de campo ya la haré otro día. Tengo aquí puesto el UISS, el programa de APRS para la Estación Internacional o para cualquier otro satélite, sirve con su versión del Sound Modem, que este Sound Modem está configurado, tanto la salida como la entrada, por la tarjeta de audio que veis aquí enchufada en el ordenador. Y el PTT pues está configurado tal como hemos visto antes en la salida que hemos montado. Por otro lado tengo un SDR, un RTL SDR puesto aquí con este otro Sound Modem, que además lo tengo sin antena porque para hacer esta prueba ya será suficiente, enlazado uno a otro a través de un cable audio. Si lanzo un paquete, no está llegando porque el walkie está parado, ¿eh? Aquí tengo el walkie-talkie puesto en baja potencia, lo voy a comprobar. Sí, está en baja potencia, conectado. Además lo tengo sin silenciador. Fijaos que aquí, en la parte inferior, ha empezado a llegar señal. Y ahora, en cuanto le doy, el walkie transmite la trama APRS que recibe el SDR y la decodifica. En principio, esto está funcionando sin problema alguno. Os contaré que ha sido necesario ajustar el nivel de audio de salida. Abro el panel de control, busco hardware y sonido, administrar dispositivos de audio y busco el altavoz USB PNP, que es la tarjeta esta, y en niveles, fijaos que lo tengo al 10%. Si lo pongo a tope, veréis que el walkie-talkie hace cosas raras cuando transmito. Supongo que está entrando demasiado nivel de audio y el propio walkie se autoprotege. He visto que dejándolo entre el 10 y el 20 ya era suficiente para que funcionase bien. Hay que pensar que la entrada de la tarjeta está esperando una señal de micrófono, mientras que el walkie saca una señal de línea, una señal para un altavoz. Entonces es una señal muy grande para esta entrada, por eso hay que bajarle mucho la ganancia a la tarjeta. Esto ha sido la prueba de transmisión y ahora voy a hacer la prueba de recepción. Para hacerla tengo el walkie conectado exactamente igual que antes y luego he puesto el Anytone. La única función APRS que tiene este Anytone que tengo es que cuando sueltas el PTT después de una transmisión manda una trama APRS con la posición GPS. Entonces le doy al PTT y cuando suelto el PTT genera esta trama que el walkie Yaesu está recibiendo, que está entrando por la tarjeta de audio y que el USS y el Sound Modem está decodificando. Igual que antes, pues ha sido necesario adaptar la ganancia
de la entrada de micrófono del dispositivo. Ahora toco en grabación, busco el micrófono USB PNP Sound Device. Esta señal que está marcando es por el ruido blanco que está recibiendo porque no tiene el silenciador puesto. Cuando llega una trama APRS, la marca ahí. Y aquí en niveles también he tenido que poner el micrófono al 20%, por la misma razón de antes. A ver si lo subo a 30, imagino que funcionará también. También es verdad que puedo jugar con el volumen del walkie-talkie, Puedo jugar con el volumen del walkie-talkie para ajustar la señal que entra. De todas formas, veis como aquí debajo limpio el monitor, va decodificando todas las tramas que el walkie va enviando. Y ya que estaba, he hecho alguna prueba con otro programa, un programa de recepción. Estoy utilizando el GreenCube Terminal, que también usa el Sound Modem para generar las tramas APRS. Y ahora de receptor utilizo el Sorcerer. Y como podéis ver, también transmite todas las tramas que le voy mandando. Y también recibe las que mando con el otro walkie. Pues vamos a ir cerrando el vídeo con algunas conclusiones y alguna modificación que he hecho en el diseño y que ahora os explicaré. La verdad que si volviera a montarlo ahora no lo montaría exactamente igual, os lo cuento. Aquí tenéis el antes y el después, cómo era la placa y cómo ha quedado con el circuito encima. Cuando he hecho las pruebas de transmisión, si ponía la ganancia o la salida de sonido muy alta, el walkie hacía cosas raras al transmitir. Entonces, las dos resistencias que hay aquí debajo, que en principio las había puesto de 100 ohmios, las he cambiado por resistencias de 10K. Así consigo reducir casi 20 dB la señal que sale de audio del ordenador y se adapta mejor a la entrada de micro del walkie-talkie. He hecho pruebas con varios valores y con 10 kiloohmios ha sido como me ha parecido que funcionaba mejor. Otra cosa que cambiaría si lo hiciera de nuevo sería poner este conector al revés. En vez de que la entrada esté por arriba, que la entrada esté por abajo. La única cuestión es que así el pin out de este conector es prácticamente el mismo que el pin out que tiene el walkie-talkie. Porque intercambiaría este y así aquí, en vez de tener la masa, tendría el altavoz y aquí, en vez de tener el altavoz, tendría la masa. El micro quedaría en medio. Y es más parecido con el pin out del walkie-talkie, aunque eléctricamente es irrelevante ponerlo de una manera o de otra. Y para que la placa quede fija, como no lo he pegado con cinta de doble cara, porque no hay superficie de abajo de contacto, entonces le he puesto aquí una brida así para que la placa quede fija. Hola, estaba aquí editando el vídeo y me he dado cuenta de que me he olvidado decir un par de cosas. La primera es que esta tarjeta, este módem, no sirve para control CAT. Solo PTT y audio. No podéis controlar la frecuencia de la emisora con este módem. Y la segunda es que yo he utilizado un jack de 3 pines porque solo necesito 3 cables, porque el PTT y el micro me vienen por el mismo cable. Si lo quisiera hacer para una emisora necesitaría un conector de 4 pines, porque allí sí que necesito los 4 cables, el altavoz, el micro, el PTT y la masa de la emisora. Pues bien, ya me diréis si montáis el módem si os funciona y qué resultados os salen. Por mi parte, nada más. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Saludos de Eco Alfa 3 Golf Romeo Whisky 73.